Mucha gente piensa que un ensayo potente arranca con una opinión contundente, ¿verdad? Pues no. En realidad empieza mucho antes, cuando se consigue presentar el problema con total claridad y se empiezan a construir las razones que van a sostener todo el discurso. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 2 de La forma del ensayo. Y aquí el foco cambia. Ya no hablamos de la introducción, sino del corazón del texto, de su desarrollo racional. Vamos a hablar de la explicación y de las pruebas argumentativas. Y de hecho, todo el capítulo gira en torno a una idea central. ¿Qué es esta? Explicar no es adornar. Explicar es presentar el problema con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que explicar no es soltar un rollo o usar palabras bonitas para decorar, no, es algo mucho más preciso, casi quirúrgico. Se trata de que antes de intentar convencer a nadie de nuestra postura, nos aseguremos de que se entiende perfectamente de qué va el tema, por qué es importante y sobre todo dónde está el meollo de la cuestión, la dificultad que vamos a desgranar. Vale, ¿y por qué es tan importante esto de explicar antes de opinar? El libro nos da una metáfora que es potentísima. Hay que imaginarse que quien nos lee es como un juez. Nuestro objetivo no es solo dar una opinión, es convencerle de que es lo justo, lo noble o lo correcto. Y claro, en un tribunal de ideas como ese, la herramienta más valiosa no es la que grita más fuerte, no es la opinión más vehemente, sino la explicación más clara. Y aquí está el quid de la cuestión. No vale con soltar los hechos y ya está, como si se explicaran solos. Para nada. Hay que desentrañarlos, hay que mostrar por qué son relevantes, cuál es su contexto y sobre todo por qué son un problema que de verdad merece que le dediquemos tiempo. Es la explicación, precisamente lo que da peso y sentido a esos hechos dentro de nuestro argumento. Bien, una vez que tenemos claro qué es explicar, el capítulo da un paso más y nos mete en el mundo de las pruebas. Y para ello recurre a un clásico, a Aristóteles, y nos presenta dos grandes tipos de pruebas, que en el fondo organizan toda la lógica de la argumentación. La diferencia entre ambas es muy sencilla, pero ojo, es fundamental. Por un lado están las pruebas que se llaman no artísticas. Estas son las que, por así decirlo, nos encontramos por ahí, las que existen fuera de nuestro discurso. Y por otro lado tenemos las pruebas artísticas, que son las que creamos, las que construimos nosotros con nuestro ingenio y nuestra capacidad retórica. Vamos a ver las no artísticas primero. Estas vienen de fuera. ¿De qué estamos hablando? Pues de datos, de cifras, de testimonios de gente, documentos, leyes, contratos, incluso noticias o fotografías. Son, en definitiva, elementos que no nos inventamos nosotros. No surgen de nuestra habilidad para escribir, sino que son parte de una realidad que ya existe y que nosotros traemos a nuestro ensayo para darle más fuerza, para sustentarlo. Para que quede súper claro, el libro pone un ejemplo perfecto. Imaginemos que se está escribiendo sobre el cambio climático. Si se usa una gráfica de la ONU para apoyar un punto, eso no es una opinión. Eso es una prueba no artística. ¿Y por qué es tan potente? Porque refuerza el discurso con algo externo, algo que se puede verificar, que es objetivo. Le da al ensayo un anclaje en la realidad, vamos. Venga, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si ya hemos visto las pruebas que nos encontramos, ahora tocan las que construimos nosotros. Hablamos de las pruebas artísticas, esas que quien escribe va tejiendo dentro del propio discurso. Y estas pruebas artísticas se dividen en tres tipos súper clásicos, que seguro que suenan a más de uno. Las pruebas éticas, las psicológicas y las lógicas. Que si nos ponemos clásicos, que es lo que hace el libro, son el famoso ethos, pathos y logos. Empecemos por el ethos, la prueba ética. Lo interesante aquí es que no se trata de decir, oye, qué listo soy, o hazme caso porque sí. No. Se trata de demostrar, con la propia forma de escribir y argumentar, por qué esa voz que habla es creíble. El ejemplo del libro es genial. Un profesor que habla de educación desde su experiencia en una escuela pública. Su autoridad no viene de un manual, sino de haberlo vivido. Es una credibilidad que se gana, no se impone. Luego tenemos el pathos, las pruebas psicológicas. Su objetivo es conectar emocionalmente con quien lee, prepararle para que acepte el argumento. Y cuidado, que esto no va de manipulación barata, para nada. El libro lo ilustra muy bien con la imagen de un chaval que tiene que dejar los estudios para ayudar en casa. El objetivo no es dar pena, es que se entienda la gravedad humana del problema, su dimensión real. Y con esto llegamos al logos, a las pruebas lógicas. Y aquí, amigos, estamos en el núcleo duro, en el corazón intelectual, no solo del capítulo, sino del ensayo en sí. Es el momento en que el razonamiento se despliega con toda su fuerza. Dentro de Logos, el libro nos da tres herramientas superpotentes. La primera, el ejemplo. Y es que se puede usar de muchas formas. Un ejemplo real que convence porque es verdad, uno ficticio que convence por lo claro que lo pinta todo, o incluso una serie de ejemplos porque cuando acumulas pruebas, el argumento coge una fuerza que es difícil de rebatir.
La segunda herramienta es la máxima. Esto es una frase, una afirmación de carácter general que funciona como una especie de regla o una conclusión enlatada. Tipo, pues el clásico «el poder corrompe» o «la historia se repite». El libro nos recuerda que esto lo usaban mucho los moralistas, como Séneca, para dar un golpe de autoridad al argumento. Y llegamos a la tercera, y para mí una de las más sutiles y potentes, el entimema. A ver, a veces se le llama silogismo incompleto o defectuoso, pero no porque esté mal hecho. Al contrario, es que a propósito deja algunas ideas sin decir, implícitas. ¿Y por qué haría alguien eso? Pues porque ahí está su poder. Se apoya en lo que quien lee ya da por hecho, en creencias compartidas. Construye el argumento sobre un terreno común que no necesita ni ser mencionado. Pero lo mejor de todo es que el libro no te suelta la definición y se va. No, como se ve aquí, nos da una auténtica caja de herramientas, un montón de formas para construir estos entimemas, que si argumentar a partir de los contrarios, que sea a partir de la causa y el efecto, o de las consecuencias, o de las ventajas y desventajas, es, vamos, una guía práctica para empezar a construir razonamientos mucho más finos y precisos. Y esto que acabamos de ver nos lleva a una de las cosas que más me gustan del libro, su obsesión por la práctica. No se queda en la teoría, en conceptos abstractos que luego no se sabe muy bien qué hacer con ellos. De hecho, esta frase lo clava, resume a la perfección el espíritu del capítulo. No basta saber qué es una prueba, hay que aprender a usarla. El objetivo no es que nos aprendamos de memoria un montón de nombres raros. El objetivo es que aprendamos a identificar qué tipo de razón se está usando en un texto. Y más importante todavía, cómo usarla nosotros en nuestra escritura. Es convertir todo esto en una auténtica disciplina de pensamiento. Y para conseguirlo, el método que propone el libro es súper claro. Va paso a paso. Primero, entender los conceptos. Segundo, aprender a reconocerlos en textos de otros. Tercero, empezar a construir nuestros propios argumentos. Y cuarto y último, practicar. Practicar y practicar con ejercicios que te van guiando. Al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa de este capítulo, sería esta. Para argumentar bien hacen falta dos cosas que no se pueden separar. Por un lado, una explicación clara. Sin ella, quien lee simplemente no se entera del tema. Y por otro, pruebas adecuadas, porque sin ellas el discurso se queda fofo, no tiene fuerza. Así que, en resumen, la idea es pensar con claridad y probar con rigor. Si el capítulo anterior, digamos, nos abría la puerta del ensayo, este segundo capítulo lo que hace es construirle todo el esqueleto, todo su armazón interior. Es el momento en que el pensamiento deja de ser una simple intuición y se convierte en un argumento sólido, que explica, que distingue y que prueba. Y esa, creo, es una de las grandes promesas de la forma del ensayo, enseñar a escribir con precisión, con fuerza y, por encima de todo, con muchísima claridad.